las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. Aníbal Velázquez, el hombre que inventó la canción de Año Nuevo de Colombia. Y nadie lo sabe. Hay una canción, una sola, que suena en cada casa de Colombia exactamente en el mismo momento del año. No importa si estás en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en un pueblo del Huila o en la finca de un tío al que casi no conoces. No importa si eres de los que lloran con ella o de los que la bailan sin parar. El 31 de diciembre, cuando faltan pocos minutos para la medianoche, esa canción aparece, siempre, como si el tiempo mismo la convocara. Y tú la conoces, la has cantado, la has bailado, la has escuchado con tu mamá, con tu abuela, con amigos que ya no están. Pero hay algo que muy probablemente nadie te ha contado jamás. La versión de esa canción que tú conoces, la que hace que Colombia entera baile cada año nuevo, no existiría sin un hombre de Barranquilla al que casi nadie recuerda. Un hombre que en los años 60 estaba sentado en una suite de hotel en Caracas, escuchando una melodía lenta, cargada de tristeza, acompañada por un arpa, y que después de escucharla dijo, casi para sí mismo, 4 palabras que cambiarían el fin de año de millones de colombianos para siempre. Dijo, la cosa está interesante. Vas a conocer la historia real, completa, de Aníbal Velázquez, el hombre que tomó una canción venezolana, lenta y melancólica, y la convirtió en el himno más bailable del fin de año colombiano. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene te va a sorprender. Pero antes de llegar a esa noche en Caracas, necesitamos ir mucho más atrás. Porque para entender lo que Aníbal le hizo a esa canción, primero hay que entender quién era Aníbal. Y eso empieza en un barrio de Barranquilla, en 1936, con un tren que casi mata a un niño y con un acordeón escondido en un armario que un muchachito sacaba a escondidas cada vez que su hermano salía a trabajar. Si este canal te está aportando historias que no encuentras en ningún otro lado, este es el momento de suscribirte y activar la campana, porque estas historias las estamos trayendo para ti y no queremos que te pierdas ninguna. Ahora sí, vamos al principio. El 3 de junio de 1936, en el barrio San Pachito de Barranquilla, en una casa ubicada sobre la Vía 40, nació el 8º hijo de José Antonio Velázquez y Belén Hurtado. Lo llamaron Aníbal. Su padre tenía una tienda grande, llena de vida, que se llamaba La Dalia. Los fines de semana, esa tienda se convertía en el centro de reunión del barrio. Llegaban los vecinos, se tomaba ron y aparecían músicos ocasionales que tocaban serenatas a cambio de una botella. Desde que tuvo uso de razón, Aníbal creció rodeado de música. No era un lujo, era el aire que se respiraba en esa casa. Pero la vida en San Pachito no duró mucho. Un día, cuando Aníbal tenía aproximadamente 10 años, ocurrió algo que cambiaría el curso de toda su familia. El tren que pasaba cerca de la casa casi lo mata. No fue un accidente grave, pero fue suficiente. José Antonio, el padre, se asustó de una manera que no tiene nombre. Al día siguiente empezó a hacer cuentas, vendió la tienda, empacó a la familia y se mudaron al barrio Rebolo. Ese movimiento, que en su momento pareció solo una decisión de un padre preocupado, fue en realidad el primer gran giro de la historia que estás escuchando. Porque en el Rebolo, Aníbal conocería al hombre que lo marcaría para siempre antes de siquiera tocar un acordeón. Ese hombre era un niño del vecindario que andaba siempre con un cancionero en el bolsillo. Se llamaba Napoleón Pinedo Fedullo. El mundo lo conocería años después como Nelson Pinedo, el vocalista de la Sonora Matancera. Aníbal y Nelson jugaban fútbol de trapo en las calles de Rebolo y cuando no jugaban, cantaban. Aníbal tocaba la dulzaina, una especie de flauta pequeña, e imitaba las melodías de Guillermo Buitrago y Julio Bovea que escuchaba en la radio. Nadie en ese momento
hubiera apostado un peso porque ese niño de barrio popular, con una dulzaina barata, se convertiría en el hombre que transformaría la música del Caribe colombiano. Pero el acordeón estaba esperando, y estaba escondido en un armario. Y fue precisamente por ese acordeón, y por lo que Aníbal hizo con él a escondidas, que conoció al hombre que cambiaría su destino musical. Pero eso, en un momento. El hermano mayor de Aníbal se llamaba Juan. Era constructor metálico, un hombre de manos grandes y carácter tranquilo, y tenía un acordeón que usaba para amenizar las serenatas del barrio Rebolo los fines de semana. Juan era bueno con el instrumento, pero Aníbal era algo diferente. Todos los días, cuando Juan salía a trabajar por la mañana, Aníbal abría el armario con cuidado, sacaba el acordeón y se sentaba en el patio de la casa a practicar. Nadie le había enseñado nada formal. Era pura imitación, puro oído, pura obsesión de niño que encuentra algo que lo enciende por dentro. Esto duró semanas, tal vez meses, hasta que un día Juan llegó a casa antes de lo esperado. Encontró a Aníbal con el acordeón en las manos, los dedos moviéndose sobre las teclas, completamente perdido en la música. Aníbal esperó el regaño, el sermón, quizás algo peor. Pero Juan se quedó mirándolo un momento y en vez de quitarle el instrumento, empezó a darle clases. Ese fue el verdadero comienzo. Desde ese día, Aníbal practicó con disciplina. Aprendió todo lo que Juan podía enseñarle, y cuando ya no había nada más que aprender de su hermano, empezó a inventar. Así llegó a los primeros años de la década del 50, cuando Barranquilla era una ciudad musicalmente viva como pocas en América Latina, y Aníbal era un joven acordeonista buscando su lugar. Fue en una tienda de discos de Barranquilla donde ocurrió el encuentro que selló su primer gran capítulo. Un hombre llamado Carlos Román, exagente de policía de Cartagena, estrenaba ese día una guitarra y estaba cantando una canción cubana. De entre los curiosos que miraban surgió una segunda voz, joven, perfectamente acoplada a la de Román. Era Aníbal. Román se giró impresionado. Le preguntó si se sabía otras canciones. Aníbal dijo que sí a todo. Poco después, junto al hermano de Carlos, Roberto Román, y con su propio hermano Juan, formaron la agrupación que haría los primeros grandes pasos de Aníbal en la música, los Vallenatos del Magdalena. En 1952, con apenas 16 años, Aníbal grabó su primer hit, La Gallina. Fue el primer acordeonista que le grabó música a Rafael Escalona. El futuro parecía claro y brillante, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Roberto Román murió, el grupo se disolvió, y Aníbal se quedó solo, mirando hacia adelante, con un acordeón y la certeza de que lo que había hecho hasta ahora no era suficiente, que había algo más grande dentro de él que todavía no había salido. Con el grupo disuelto, Aníbal tomó una decisión que ni él mismo entendía del todo en ese momento. Decidió inventar algo que no existía, y lo hizo en el patio de su propia casa, un día que parecía cualquiera. Eran los primeros años de la década de los 60. Barranquilla hervía de ritmos. La sonora matancera sonaba en todas partes. Los ritmos cubanos, el merengue dominicano, el porro y la cumbia competían en los barrios populares. Aníbal escuchaba todo, absorbía todo, y cada vez que tocaba vallenato clásico con su conjunto, sentía lo mismo, aburrimiento. No con la música en sí, sino con los límites, con la idea de que el acordeón solo podía sonar de una manera determinada, a una velocidad determinada, dentro de unos ritmos determinados. Él quería hacer lo que la sonora matancera hacía, esa sabrosura, ese swing, esa velocidad que te obligaba a mover el cuerpo sin pedirte permiso. Pero la sonora tenía trompetas, pianos, percusiones enteras. Aníbal tenía un acordeón, y entonces un día cualquiera, en el patio de la casa, todo cambió. Su hermano menor, José, conocido en la familia como Cheito, estaba trabajando en la caja vallenata. Cheito era un inventor callado, de esos que transforman las cosas sin hacer ruido. Ese día había creado algo nuevo, un parche sintético para la caja, diferente al cuero de chivo que se usaba desde siempre. Y con ese parche nuevo, empezó a golpear un ritmo diferente.
más rápido, con un swing que no tenía nombre todavía. Ta-ki-ti-ta-ki-ti-ta. Aníbal lo escuchó desde el otro lado del patio. Se quedó quieto. Algo en su cabeza hizo clic. Un poquito más rápido, pensó. Eso es. Ahí fue donde nació la guaracha. No en un estudio de grabación, no en una reunión de productores, en un patio de barrio popular en Barranquilla, mientras un hermano golpeaba un parche nuevo y el otro escuchaba con la atención de quien sabe que está presenciando algo que no tiene nombre todavía. Aníbal convocó a José y a otros músicos, armó su propio conjunto y grabó guaracha en España. Expertos en música la describirían después como la interpretación más revolucionaria del acordeón colombiano hasta ese momento. Nunca antes se había grabado en tono menor, nunca antes había sonado tan rápido, nunca antes el acordeón había podido competir con las trompetas y los pianos de las orquestas tropicales. La fórmula era perfecta, y todo el mundo lo sabía. Tan perfecta era que todas las casas discográficas de Colombia empezaron a buscar a Aníbal. Lo llamaban, le ofrecían contratos, le prometían dinero y fama. Aníbal los escuchaba a todos, y no firmaba con ninguno. Grababa con quien quería, cuando quería, y se movía de sello en sello con una libertad que desesperaba a los ejecutivos. Fue tanta su independencia que en la industria le pusieron un apodo que decía todo. Aníbal todo sello. Y esa libertad, ese orgullo, esa negativa a ser controlado por nadie, irritó profundamente a uno de los hombres más poderosos de la música colombiana de la época. Antonio Fuentes, fundador de Discos Fuentes en Cartagena, vio que Aníbal estaba dominando el mercado y que su propia música sonaba vieja, lenta, pasada de moda comparada con la guaracha. Necesitaba una respuesta, y la respuesta que tuvo fue crear una selección de estrellas, un supergrupo diseñado específicamente para competirle a Aníbal Velázquez. Ese grupo se llamó Los Corraleros de Majagual, con Alfredo Gutiérrez a la cabeza. Lo que siguió fueron años de una rivalidad musical que llenaba plazas enteras en las capitales del Caribe colombiano. Conciertos donde la gente se dividía en bandos, donde el ambiente se calentaba no por violencia, sino por la intensidad de la música y la lealtad de los fanáticos. Pero Aníbal nunca lo vivió como un conflicto real. Años después diría, con esa sonrisa suya que no cabe en ninguna foto: nosotros somos como los políticos, nos echamos vainas en el escenario y comemos en la misma mesa. Si estás disfrutando esta historia tanto como nosotros disfrutamos investigarla, danos un like ahora mismo. Ese pequeño gesto le dice al algoritmo de YouTube que esta historia merece llegar a más colombianos, y eso es exactamente lo que queremos. Pero mientras Aníbal ganaba cada batalla musical, Colombia se estaba convirtiendo en un lugar muy peligroso, y él tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. Los años 70 llegaron a Colombia con una violencia que no tenía nombre claro todavía. El narcotráfico empezaba a infiltrar cada rincón del país, y ciudades como Barranquilla se volvieron lugares donde la fama podía ser tan peligrosa como la pobreza. Aníbal era el artista más reconocido del Caribe colombiano. Eso lo hacía visible. Y en aquellos años, ser visible era un riesgo. La decisión llegó de una manera casi casual. Un empresario venezolano llamado Modesto Marchena, dueño de una cadena de teatros en Maracaibo, llegó a Barranquilla buscando a Aníbal. Le ofreció un contrato para tocar en sus teatros en Venezuela. Aníbal aceptó. No sabía entonces que ese viaje, que parecía temporal, duraría 18 años. Se fue sin su conjunto habitual. Llegó a Caracas y tuvo que empezar de cero en términos musicales. Convocó a músicos venezolanos y les enseñó su ritmo desde el principio. El ritmo que había inventado en un patio de Barranquilla lo estaba enseñando ahora a hombres que nunca habían oído hablar de la guaracha colombiana. Tocaban antes de las sesiones de cine en los teatros de Marchena. Las filas para entrar a verlo eran largas. Caracas lo adoptó como uno de los suyos. En Venezuela, Aníbal no era un artista colombiano de visita, era una deidad del acordeón. Los discos que grabó allá con las casas discográficas venezolanas se vendían por toda América Latina. México lo coleccionaba, Argentina lo bailaba,
Perú y Ecuador lo pusieron en sus fiestas. Pero Colombia, el país que lo había visto nacer, casi lo olvidó durante esos 18 años. Casi. Porque en Caracas, en los círculos de la música tropical latinoamericana de los años 60 y 70, se movían artistas de toda América. Y fue precisamente en ese Caracas vibrante, en una suite de hotel que ya mencionamos al principio, donde Aníbal escuchó por primera vez la canción. Pero su reacción fue algo completamente inesperado, porque Aníbal Velázquez, el hombre que había revolucionado el acordeón colombiano, que había creado la guaracha desde cero, que había sobrevivido a rivalidades, a la violencia, al exilio, no le gustó lo que escuchó, no en su forma original, no todavía. Para entender lo que ocurrió esa noche, primero hay que entender quién era el hombre que invitó a Aníbal a su habitación de hotel. Se llamaba Osvaldo Oropeza. Nació en Venezuela el 5 de agosto de 1939 y era uno de los compositores más prolíficos y queridos de la música navideña latinoamericana. Si Oropeza te suena a algo, es posible que sea por otra razón además de la canción de Año Nuevo. Él también fue el compositor de Mamá, ¿Dónde están los juguetes?, esa otra canción de diciembre que hace llorar a adultos que no entienden muy bien por qué lloran. Oropeza vivía y trabajaba en Caracas, en una casa a la que llegaban artistas de toda América Latina. Marco Antonio Muñiz, Héctor Cabrera, Rafael Montaño. Dicen que hasta Cantinflas pasó por ahí. Era un hombre conectado con todo el universo de la música tropical y en 1963 había compuesto una canción nueva para completar un álbum de la RCA Víctor Venezuela, un disco que se llamaba El Gallo Pelón, cantado por un intérprete venezolano de voz grave y profunda llamado Néstor Sabarce. La canción era Faltan 5 para las 12. En su versión original, la canción era exactamente lo que su época pedía: lenta, solemne, con arpa, con una melodía que cargaba el peso de los años que se van y la melancolía de los ausentes. Néstor Sabarce la cantaba con esa voz suya que sonaba como si viniera de muy adentro. Era una canción bella, pero era lenta, era triste, era venezolana en su ritmo y en su alma. Cuando Oropeza la lanzó, el éxito fue inmediato en Venezuela, y poco a poco empezó a cruzar fronteras. Llegó a Colombia, llegó a Ecuador, a Perú, a El Salvador, pero llegó como llegan las canciones que no han encontrado todavía su forma definitiva. Llegó siendo buena, pero sin ser irresistible. Fue en ese contexto que Oropeza invitó a Aníbal a su suite de hotel en Caracas. Puso el disco. Aníbal escuchó. Y lo que escuchó fue esa melodía lenta, con arpas y letras de medianoche y abuelas que esperan junto a la ventana. No le convenció en su forma, pero algo en él no podía soltar la canción. Había algo ahí adentro, una semilla de algo enorme que todavía no había florecido. Regresó a donde estaba hospedado esa noche y se quedó pensando en ella. La tarareó. La imaginó de otra manera, más rápida, con acordeón en lugar de arpa, con el sucundún, esa palabra que Aníbal usaba para describir ese swing inconfundible de su música, esa mantequilla extra que hacía que la gente no pudiera quedarse quieta. Pasó días trabajando en los arreglos, solo, con su acordeón, probando velocidades, cambiando instrumentaciones, buscando el punto exacto donde la canción dejara de ser una balada melancólica y se convirtiera en algo que Colombia pudiera bailar hasta las 3 de la mañana. Cuando tuvo la versión lista, fue a ver a Genaro Fayud, conocido en la industria como El Turco, director artístico de Discos Tropical en Barranquilla. Le mostró lo que había hecho. Oropeza, por su parte, le cedió los derechos de la canción, y Discos Tropical la grabó. Desde su lanzamiento, Faltan 5 para las 12 en la versión de Aníbal Velázquez, no dejó de sonar. Nunca, ni un solo diciembre desde entonces, ha pasado sin que esa guaracha retumbe en los hogares colombianos. Lo que Aníbal le hizo a esa canción no fue simplemente cambiarle el ritmo, le cambió el alma. La convirtió de una despedida triste en una celebración feroz, de un vals lloroso en una invitación a bailar. El propio Aníbal lo explicó una vez con esa honestidad que lo caracteriza,
Dijo que la canción no era suya, que él la escuchó y era muy suave, que le hizo unos arreglos, y que la gente la había reconocido como suya por la manera tan sabrosa en que él la tocaba. Nada más y nada menos. Ahora mismo te voy a pedir algo muy sencillo. Comparte este video con alguien que amas, con tu mamá, con tu papá, con ese amigo que siempre baila esta canción en Año Nuevo y nunca ha sabido de dónde viene. Porque estas historias merecen llegar lejos, y tú puedes ayudarnos a que lleguen. Hay algo que casi nadie sabe, y es que el hombre que convirtió esa canción en el himno más bailable del fin de año colombiano llora cada vez que la escucha, no de alegría, o no solo de alegría. Cada 31 de diciembre, en su casa del barrio 20 de Julio en Barranquilla, cuando los últimos minutos del año empiezan a contarse y las calles del barrio empiezan a vibrar con el sonido de los acordeones y los tambores, Aníbal se sienta, escucha, y en algún momento de la canción, en esa parte que dice «Voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá», los ojos se le llenan de agua. Él mismo lo ha contado. Ha dicho que cuando escucha esa parte le dan ganas de irse al cielo a saludar a su mamá, y que no puede porque no se puede, y que le pide a Dios que la esté cuidando. Su mamá se llamaba Belén Hurtado. Era una mujer de Barranquilla, con ascendencia española que cantaba. Una mujer que sin saberlo, a través de su sangre y de sus canciones de casa, contribuyó a que su hijo creara una música que mezcló el Caribe con el Mediterráneo de una manera que nadie había hecho antes. Hay quienes creen que Guaracha en España, la canción que revolucionó el acordeón colombiano, tiene en su nombre un homenaje inconsciente a esa madre española que Aníbal no reconoce del todo, pero que está ahí en cada nota. El propio Aníbal, cuando alguien le señaló esto, se quedó en silencio un momento y dijo, casi sorprendido de sí mismo, «Sí, verdad que sí. Ese es Aníbal Velázquez, un hombre que lleva la música en la sangre de su madre, la fe en los tatuajes que se hizo en la piel cuando ya tenía más de 80 años, y a Dios en una capilla que construyó en el segundo piso de su casa. Una capilla donde reza al amanecer, antes de salir, antes de almorzar, y por 1 hora cada noche antes de dormir. Tiene 6 tatuajes, uno de él mismo tocando el acordeón, uno con la frase «En mi Dios todo lo puedo» junto a un crucifijo, el rostro de su esposa Julieta en el hombro, la Virgen María con el Sagrado Corazón en el pecho. Es un hombre que ha vivido casi 90 años con una fe que no da explicaciones y una alegría que no pide permiso, y que come pescado, verduras y bebe agua, sin carne, sin vicios, porque dice que la carne envejece, y él tiene planes de llegar a los 180. Todo lo que Aníbal Velázquez construyó a lo largo de su vida se puede medir de muchas maneras. Se puede medir en números, más de 1.500 canciones compuestas, grabadas en cerca de 100 sellos discográficos distintos a lo largo de más de 7 décadas. Se puede medir en geografía: Colombia, Venezuela, México, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Grecia, Holanda. En 2010, su mambo loco se pegó en Europa como si acabara de salir, y en Francia la gente bailó en español al ritmo de un acordeón barranquillero, sin saber exactamente por qué esa música los movía tanto. En México, sus discos de vinilo originales se venden como objetos de colección. Pero tal vez la manera más justa de medir el legado de Aníbal sea a través de una paradoja que todavía duele un poco. El hombre que creó la guaracha colombiana, que revolucionó el acordeón, que le enseñó su propio ritmo a músicos de otro país, que grabó la versión más bailada de la canción de Año Nuevo de Colombia, jamás fue coronado rey del Festival de la Leyenda Vallenata. Cuando se presentó al concurso, los organizadores tomaron una decisión que revela todo lo que se necesita saber sobre él. Lo declararon fuera de concurso. No lo descalificaron. No dijeron que era malo. Lo que dijeron con esa decisión fue que no había adversario a su altura, que declararle ganador de un concurso habría sido como medir a un río con una taza. Le dieron un trofeo especial y 500,000 pesos. Y él los tomó con esa sonrisa enorme que tiene, porque Aníbal Velázquez siempre supo quién era, con o sin corona. Alfredo Gutiérrez,
El hombre que fue creado musicalmente para competirle, dijo de él que era el gran revolucionario de la música de acordeón en Colombia. No un grande, el grande. En 2018, Telecaribe le hizo una serie de 20 capítulos sobre su vida. En 2023, el Teatro Colón en Bogotá fue el escenario de un homenaje donde cantantes vallenatos de varias generaciones se reunieron para rendirle tributo. Y en 2026, el Carnaval de Barranquilla le entregó el Super Congo de Oro, la distinción más alta que existe en el Caribe colombiano. Todo eso llegó, pero la canción llegó antes. La canción llegó en los años 60 y nunca se fue. Y eso, que es lo más simple y lo más grande al mismo tiempo, es lo que define a Aníbal Velázquez mejor que cualquier trofeo. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntanos en los comentarios con quién escuchas esta canción cada 31 de diciembre. Con tu mamá, con tus hijos, con un amigo que ya no está. Escríbelo abajo. Nosotros leemos todos los comentarios. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento, porque hay muchas más historias colombianas como esta esperando ser contadas. Regresemos por un momento a esa suite de hotel en Caracas, a esa noche en la que Oswaldo Oropeza puso el disco y Aníbal escuchó por primera vez una canción lenta, con arpa, sobre campanas que anuncian el fin del año. Regresemos a esas 4 palabras que dijo casi en voz baja. La cosa está interesante. En ese momento, Aníbal no sabía que estaba a punto de crear algo que sobreviviría décadas. No sabía que esa canción sonaría en cada hogar colombiano cada 31 de diciembre por el resto del tiempo que tenga la música. No sabía que él mismo lloraría cada año al escucharla, pensando en su madre. Solo sabía que había algo ahí dentro, algo que todavía no había encontrado su forma, y que él era el único capaz de encontrarla. La próxima vez que falten 5 minutos para la medianoche del 31 de diciembre, cuando esa canción empiece a sonar y las familias se abracen, y los que están lejos se llamen por teléfono y los que ya no están sean recordados en silencio. Piensa en un niño del barrio Rebolo de Barranquilla que tocaba el acordeón a escondidas. Piensa en un hombre sentado en una suite de hotel en Caracas, escuchando una melodía triste que él convertirá en alegría. Piensa en Aníbal Velázquez, el mago del acordeón, el rey de la guaracha, el hombre que inventó la canción de Año Nuevo de Colombia y que casi nadie lo sabe.